¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues fíjense que la Secretaría del Trabajo, en la voz de su titular, Marat Bolaños López, dice que estamos destacados en este tiempo por un buen momento de empleo en México, así como hay datos en términos económicos, control de inflación, crecimiento de inversiones de empresarios privados y extranjeros, como lo hemos constatado aquí, control inflacionario con dificultades, pero al fin y al cabo un control, el peso fortalecido, aunque algunos no lo crean, porque ellos piensan que siguiendo las recetas como era antes durante el periodo neoliberal de seguir los dictados del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, pues entonces las calificaciones hacia el modelo económico que ahora está siguiendo México, independiente, autónomo de estos organismos, pues que no vamos a crecer, que incluso vamos a entrar en recesión. Pues bueno, el hecho es de que hasta el momento, y gracias a una estrategia, un nuevo modelo económico que además no es nuevo, sino simplemente inversión pública en obras de gran calado que producen empleos, que permiten circulante en todo el entorno nacional, en todo el mercado nacional, en el mercado interno, aumentos salariales, programas sociales con pensiones, becas, etcétera, etcétera. Y pues esto empuja a la economía a fortalecerse y no depender del extranjero, incluyendo las políticas de Donald Trump que van contra el mundo en términos de pues aranceles que nos quieren supeditar a ellos. Hay inversiones que se están haciendo ya en Manzanillo, en el puerto, para modernizarlo. El puerto más importante de México va a ser, y ahí, aparte del tren interoceánico, circularán mercancías hacia este nivel, y desde luego con los beneficios que tiene que tener el traslado, la llegada de mercancías a México con recursos y más recursos. Pues ahora toca la cuestión del empleo. Marat Bolaños, secretario del Trabajo, destacó el buen momento que está viviendo México en términos de empleo, que se enmarca en este contexto del avance histórico de los derechos de las personas trabajadoras. Apunta que México tiene ya una tasa mínima histórica de desempleo en el país, mientras que el salario promedio registra en el término de 28.837 pesos, el salario promedio. El titular de la Secretaría del Trabajo informó también que actualmente hay 22.465.110 empleos formales con un salario promedio de 18.837 pesos. Entonces, ¿cómo estamos? Pues estamos bien. También que en lo que va del 2025 se han creado 226.731 empleos. El propio funcionario proyecta un video en la mañanera del pueblo sobre el portal del empleo, una plataforma mediante la cual la ciudadanía puede encontrar trabajo de forma ágil, fácil y segura. En el Estado de México se está proyectando también este esquema como un espejo que debe reflejarse a nivel nacional. Entre los factores importantes o los puntos importantes de este esquema es de que se deberán crear una cuenta mediante un correo electrónico para los interesados. Se creará un CV con 7 sencillos pasos, se mostrarán vacantes acordes al perfil de los solicitantes, y todos los trámites pues son gratuitos. Desde luego el llamado a las empresas para que se incorporen en este esquema, que están incorporándose, para que ellas ofrezcan sus propios vacantes y los interesados puedan acudir a estas, lo que se llama ferias del empleo, jornadas del empleo, por toda la República, por todo el país. En el Estado de México ya les daré cuenta de cómo se está haciendo de parte de la Secretaría del Trabajo, encabezada por el profesor Norberto Morales Poblete, y desde luego nuestra gobernadora, la maestra Delfina Gómez. El propio Marat Bolaños habló sobre
Jóvenes construyendo el futuro. Bueno, presenta los avances de este programa con nuevos beneficiarios que a mayo del 2025 llegará a 80,000 jóvenes, un inicio de capacitaciones el 6 de mayo, una próxima apertura para el 2 de junio y el próximo pago el 28 de este mismo mes de abril ya próximo. Por otra parte, en otro aspecto, Protección Civil habrá de hacer un ejercicio importante en todo el país sobre el primer simulacro nacional 2025. Laura Velázquez Alzúa, quien es la titular de la Coordinación Nacional de Protección, informa que este martes próximo, el 29 de abril, a las 11:30 de la mañana, recuérdelo bien, tengo en mente, se va a realizar este primer simulacro nacional en toda la República. Representa este simulacro un ejercicio con la mayor participación social simultánea en un evento de carácter preventivo. ¿Cuáles son los objetivos del simulacro? Bueno, pues seguir concientizando, como en otros ejercicios, a la población sobre los riesgos circundantes, fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de los ciudadanos, la difusión de la cultura de la protección civil y el fortalecimiento a través del plan familiar de este esquema, la protección civil. El simulacro, ¿en qué consistirá? Bueno, se realizará, como les decía, el próximo 29 de abril a las 11:30 de la mañana en todo el país. Se realizará bajo la hipótesis de que estamos enfrentando un sismo de 8.1 con epicentro en el Golfo de Tehuantepec. Más o menos este grado de sismos, el 8.1, fue el que nos afectó en México allá en el 85, lo recordarán, en 1985. La Secretaría de Marina realizará un ejercicio también de alerta de tsunami en las zonas costeras y se activará el alertamiento sísmico en 12 entidades federativas con capacidad de ser transmitido por medio de 14,491 altavoces, así como por estaciones de radio y de televisión, y se realizará la segunda prueba de alerta pública a través de telefonía celular, en este caso en la Ciudad de México. Es una prueba, después se extenderá a todo el país, pero se han registrado ya 89,394 inmuebles para participar en el simulacro de este 29 de abril, con 7 millones o más de 7 millones de participantes en 1,806 municipios de la República. Y bueno, nos vamos a la ley y a la reforma de la ley de telecomunicaciones que tanto escozor le ha provocado a la oposición, al PRIAN, sobre todo de su vocera groserísima, además de loca, grosera, la Lela Telles. Bueno, sobre la discusión de este tema, de cómo se recuperarán atribuciones en la Agencia de Transformación Digital y qué atribuciones quedan en el nuevo organismo de competencia, la presidenta Claudia Sheinbaum propone que se abra la discusión, se extienda la discusión, el debate en el Senado y que se llame incluso a un periodo extraordinario entre mayo o junio. Dice Sheinbaum que el periodo de sesiones en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados va a cerrarse el 30 de abril ya próximo, para que no se diga que estamos imponiendo nada, que se abra la discusión, el debate, que se enriquezca la propuesta en el marco de lo que ya se presentó, y señala que si es necesario podría abrirse en 2 o 3 incluso periodos extraordinarios entre mayo y septiembre para finiquitar este asunto. Por cierto, la presidenta dijo que si se quiere quitar el artículo sobre la baja a plataformas digitales, pues dice que en el artículo de esta reforma de telecomunicaciones sobre este aspecto, que la Agencia de Transformación Digital pueda bajar contenidos de plataformas digitales, pues no tiene nada que ver, dice ella, con la censura por los contenidos. Incluso la presidenta dice que ese artículo tiene que aclararse. Sí, vamos a aclararlo para que no demos ningún argumento a la oposición o a la oposición ni a nadie de lo que queremos es censurar, y esto no es cierto, a alguna plataforma digital. Ese artículo, dice la presidenta, en particular tiene que modificarse o eliminarse. Ese no es el objetivo de la ley, la censura.
Si crea confusión y si se piensa que es para censurar, en todo caso, pues eliminamos el artículo o se modifica la redacción, perdón, del mismo para que quede más claro, porque agrega que la ley de telecomunicaciones se trabaja ya desde hace meses, es una ley que pues se le incorporó recientemente precisamente ese artículo para que gobiernos extranjeros no puedan transmitir propaganda política e ideológica en nuestro país y que los fachos como TV Azteca, como Televisa, los dueños Ricardo Salinas Pliego y Azcárraga, por ganarse unos pesos, traicionen incluso al pueblo de México y entren en el juego con el injerencismo de Estados Unidos en estos spots que fueron transmitidos y que agreden a los derechos humanos, a la dignidad de nuestros connacionales allá allende la frontera. Entonces dice, bueno, pues vamos a trabajar en todo este aspecto. Luego, sobre este mismo asunto, digámoslo así, en un caso muy particular, pues se solidarizó la presidenta con un trabajador que fue corrido de una banqueta porque estaba comiendo por un hombre allá en Mazatlán que supuestamente era extranjero. Claudia Sheinbaum pues reprobó las expresiones clasistas y racistas que se dan en México y expresó su solidaridad para este trabajador que fue retirado de una banqueta mientras comía allá en Mazatlán, situación que se volvió viral. Y luego dice, ante la difusión de que el hombre que retiró al trabajador pues era de origen extranjero, Sheinbaum expresó que a México y a los mexicanos se les respeta y enfatiza que quien viene de visita a nuestro país, cualquier extranjero, tiene que respetar a los mexicanos. Pero a pesar de este asunto, pues las propias autoridades locales allá en Mazatlán aclararon que el hombre en cuestión en realidad pues es mexicano y no extranjero, pues aunque sea mexicano y contra mexicanos atenten en su dignidad, pues también a darles una patada en el trasero. Luego, por eso enfatizó sobre un video de la actriz Salma Hayek, la veracruzana hermosa, sobre migrantes en Estados Unidos. Hubo un video, dice la presidenta, que sacó precisamente Salma Hayek hace muy poco tiempo y le dice que es muy bueno porque reivindica ella a todos los latinos y a los mexicanos que están trabajando en Estados Unidos y de cómo los migrantes van a Estados Unidos por necesidad y de que no deben criminalizarlos por ningún motivo. Al contrario, dice Salma Hayek en este video, se debe reconocer ampliamente el trabajo que realizan allá en los Estados Unidos. Luego, pues la agenda que tiene el fin de semana la presidenta, para aquellos que preguntan, pues este fin de semana va a estar de visita en Cancún, Quintana Roo y posteriormente en Yucatán y Campeche. Detalla que en estos casos el sábado, por ejemplo, mañana dará el banderazo de salida al Tren Maya de carga de Progreso, del puerto de Progreso allá en Yucatán. Y luego, para finalizar, proyectó ella, la presidenta, un video interesante que pues pocos conocían sobre, dice que es inédito, sobre la visita del Papa Francisco que realizó en su momento aquí en México, una reflexión sobre las dos ocasiones a las que viajó el Papa San Francisco a nuestro país y su visita a la Basílica de Guadalupe. Ustedes como mexicanos, dice el Papa, tienen una gran suerte, la señora, la guadalupana, la Madre de Dios, por quien se vive, no lo olviden. Me dicen que todos los mexicanos son guadalupanos, incluso los que no creen en Dios. Se le escucha decir al Papa Francisco en la grabación que tengo yo aquí a la mano, se las voy a poner, pero con la advertencia de que el audio es medio deficiente, así que hay que ponerle mucha atención, mucho oído. En una parte final se escucha mejor, pero bueno, yo se los dejo para que ustedes opinen sobre este testimonio, gran testimonio muy importante del Papa Francisco. Como Papa Francisco Congreso. Y cuando estuve como Papa, los que más me acuerdo, cuando estuve sentado mirando a la Guadalupana. Y se me pasó que tuvimos que sacar un 50.
mexicanos tienen una gran suerte. La señora la robaron para la madre le dio por quien se vive. No lo olviden. Recordarla a ella. Dicen que todos los mexicanos son buenos humanos, incluso los que no creen en Dios. Sigan siendo buenos humanos. Que Dios los bendiga. Pues ahí está este audio, espero que lo hayan escuchado mejor. En la parte final es muy importante. Qué bueno que los mexicanos sean guadalupanos. Es muy importante, muy trascendente, crean o no crean, pero que sean guadalupanos. Y ya finalmente les digo que la presidenta pidió investigar a fondo este crimen terrible de una madre buscadora, María del Carmen Morales, y su hijo allá en Tlajomulco, en Jalisco. Es muy lamentable, dice la presidenta, y por eso externa su solidaridad a todos los familiares de las personas desaparecidas y en particular por este trágico acontecimiento. Por eso expresa la presidenta sobre este crimen, y dice que pues la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación ya está en comunicación con la familia de las víctimas, buscándola para poder apoyarlas en todo lo que se requiera, pero la presidenta sí hace énfasis en que en este caso tiene que investigarse a fondo. No puede haber en un día, no tuvo que ver con su labor, no, tiene que investigarse a fondo, dice la presidenta, y en la carta pues que le envían a la presidenta nos piden que intervengamos en el caso de Jalisco para que haya justicia, y nosotros desde luego vamos a estar muy atentos. Con este tema te despido deseándoles un muy buen fin de semana.